¡Suéltenlo! ¡Prendan la luz! Llegamos tarde, señores. Qué pena. Miguel. ¿Qué le pasa, soldado? ¿Por qué no se calma? Está temblando. Tranquilícese. Le estamos haciendo unos análisis por su desmayo. Pero si su estado de salud no es bueno, va a tener que abandonar el lugar. No. No, eso no va a ser necesario. Yo estoy bien, por favor, deme otra oportunidad. Yo soy fuerte. Todo indica que fue algo nervioso. Quizás relacionado con ese Miguel que nombró. Él vino a buscarla hoy. ¿Miguel estuvo aquí? Sí. Y las visitas están prohibidas. Ese hombre ya sabe que no debe regresar. Si te mueves, vuelvo a disparar, ¿eh? Primero en la mano, después en un pie, tal vez en un hombro. Si te mueves, te voy a matar despacio. Y no creo que eso te guste. ¿Por qué me hace esto? ¿Por placer? Mi hija siempre me habló del placer de matar. ¡Papá! ¿No sabes qué bonito es matar? El poder matar. Y quise comprobarlo. Y parece que sí. Debo aceptar que es distinto a todo. Tal vez lo llevamos en la sangre. Empecé grande, pero nunca es tarde. ¿Qué es lo que quiere? Déjeme ir. Sí. Te vas a ir. Pero al infierno. Ay, ya me imagino a mi mini Sammy, a mi mini Luz. Así con tu naricita, así con tu naricita y con mi boca tan hermosa. Ay, yo creo que cabe aquí en este brazo. Mi Yo la amor, voy a arrullar mi así, amor, ¿no? mi amor. Me encanta escucharte, pero me da mucho miedo que nos ilusionemos. ¿Por qué? Amor, nos tenemos que ilusionar, pero ilusionar de verdad, completo, no a medias. Es más, tú y yo vamos a ir al médico, unidos. Sí, ok, pero por favor, no nos olvidemos de lo que dijo Esteban. ¿Y qué dijo ese don jefe? ¿Cómo que qué dijo? Pues mi amor, que cabe la posibilidad que haya alguna mujer que esté inseminada con nuestras muestras. ¿Tú te imaginas que haya algún bebé creciendo en la panza de otra mujer? Está bien, amor, está bien. Vamos a hacer las averiguaciones para que estés en paz, para que estés tranquila. Pero para mí es otra de las mentiras de ese don jefe. Estoy seguro. ¿Para dónde vas? Mi amor, hay que volver al mundo real. Tengo muchas llamadas perdidas de Gustavo y un mensaje. Me está preguntando que si sé algo de Miguel. Ay, mi amor, ¿qué habrá pasado con mi hermano? No. Tranquilo. ¿Quién es usted? Javier Falcón, de la DEA, para servirle, señor. Voy a llevarlo a un hospital. Usted no está bien. Estoy bien. No está bien. Déjeme lo llevo a un hospital, bueno. ¿Qué hace usted aquí? Estamos en plena operación. El lugar está lleno de cámaras, como puede ver. Estamos detrás de unos narcotraficantes hace mucho tiempo. Vimos que estaba en peligro, así que decidimos abortar la operación. Tranquilo. Está en buenas manos. Gracias. Me salvó la vida. Siempre para servirle.
con Cielo y esperar a Miguel. A ver, nosotras tenemos que hablar. ¿Me dijo tu papi que tú le dijiste que yo estaba embarazada? ¡Sapo chismoso! ¿Perdón? Cálmate. Es que nosotras escuchamos. Pues escucharon mal. Yo no estoy embarazada. Entonces yo no voy a tener otro hermanito. No, mi amor. Bueno, hija, vamos. Papi, yo me quería quedar con ellas, please. Princesita. Déjalas. No hay problema, yo las cuido. Sí. Y bueno, ¿se sabe algo de Miguel? ¿Qué? ¿Hubo novedades? Nadie me cuenta nada a mí. Soy el hermano de Fabiola y está con él, ¿no? No. Fabiola está en el ejército. ¿Y cómo sigues? ¿Mejor? Me dejaron regresar aquí. Fabiola, no es por desmoralizarte ni nada, pero aquí la gente débil no dura mucho. ¿Débil? ¿A quién le estás diciendo débil? Yo soy mucho más fuerte de lo que ustedes imaginan. Pero ni por un segundo tienes ganas de salir de aquí. Ni por un segundo. De aquí de la única manera que salgo es muerta. Listo, aquí los espero. Voy a llevarlo al hospital, señor. No hace falta, de verdad estoy bien, gracias. Claro que sí. Mire cómo está golpeado. Voy a llevarlo. De verdad, no es nada que no pueda soportar. Bien. ¿Por qué lo querían matar? Nosotros llevamos tiempo en esta investigación y su cara nunca había aparecido. Yo fui policía allá en México. Soy guardaespaldas aquí en Los Ángeles. ¿Y qué hace aquí? Estos tipos me están buscando porque quieren algo que yo tengo, pero que no les pienso dar. Además, sé que tengo un interés personal en conocer a un tipo al que llaman el verdugo. El verdugo. Lo sé. Bernardo, llegué hace rato del hospital y cuando no te vi me asusté. No sabía que ibas a salir. Te quise llamar, pero perdí mi celular. Sí, es que surgió algo de último momento. Tuve que ir hasta la oficina para buscar unos papeles. ¿Y eso qué es? Cosas de Rodrigo. ¿Y a ti cómo te fue? Bien. Estuve platicando con el médico de mi papá y me dijo que él cada día está mejor. Qué bien. Y gracias a ti. Ay, Bernardo, te pido perdón porque te pregunté por esa gente. Yo confío plenamente en ti y sé que eres incapaz de hacer algo malo, pero... No, por favor. Espera. Es para ti. ¿Para mí? No, esto es mucho para mí, Bernardo. No, por favor. No, tómalo. Nada es demasiado para ti. Y no es todo. ¿Quieres casarte conmigo mañana? Sé perfectamente lo que es el peligro. Sentir que tu vida no vale nada. Y que en cualquier momento puedes morir. Yo viví cosas que ni siquiera imaginas.
Por eso es que no me asusta nada de lo que me pueda pasar aquí. ¿Y sabes qué es lo peor? Que después de haber pasado por tantos peligros, haya uno peor. Enamorarse. Con cuidado, Estoy bien, tranquilo, estoy bien, te lo juro. Eso no es cierto. Ha sido brutalmente golpeado, usted sabe. Ay, manito, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Tranquila, Ángela, estoy bien, hermana, te lo juro. Estoy bien. Voy por un analgésico. No, yo creo que lo mejor es llevarlo al médico, ¿no cree? Sí, no se preocupe, nosotros lo vamos a hacer revisar. Bueno, no los había presentado. Gustavo Ponte, un gran amigo, policía y además pastelero en sus ratos libres. Javier Falcón, agente de la DEA. Gusto. Javier Falcón. Él y sus hombres me salvaron la vida. Bueno, me gustaría saber absolutamente todo. Espero que me colaboren con eso, ¿bueno? Claro que sí. Estamos a su disposición. Gracias. Samantha. Es una pena que hayan llegado tan tarde. Quiero la cabeza del verdugo. Bueno, ya somos dos. Yo también. ¿Qué te dijo Gustavo, amor? Apareció Miguel, amor. Lo tenían secuestrado los narcos, lo golpearon. Pero bueno, la DEA lo ayudó a rescatar. No. Este Miguel se mete en cada cosa. Sí, pero lo hace por amor. ¿Sabes una cosa? Yo creo que ni él se imagina todo lo que siente por Fabiola. Y ella tampoco. Es más, no creo que ella aguante las 9 semanas de entrenamiento. Ay, amor, se aguantó la selva. Pero el amor es más fuerte. Así como el de Sammy and Willy. Indestructible. Forever. No, es que Espérate, tú amor, vas a espera. morir. Hola. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasó, Sammy? ¿Qué pasó? Dime. Asesinaron a Esteban. No quiero regresar a casa. Bueno, ya estamos en la puerta. Podemos irnos. Génesis se quiso quedar con Ángela. Esta noche podemos ir a tomar algo, a divertirnos. O olvidar. No entiendo por qué estás así si Ángela no está embarazada. Por idiota, por eso. Pero ¿sabes qué? Se acabó. Tengo que sacar a esa mujer de mi vida, olvidar mi pasado. No quiero que lo olvides con salidas, con alcohol. Olvídala conmigo.